misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos a el Domingo de Ramos, nuestro Señor, también llamado Domingo de la Pasión de nuestro Señor. Iniciamos la Semana Santa, por el que nos centramos perfectamente, más concretamente, en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en esta Semana Santa, que es importante para nuestro despertar, para nuestra unión con el Señor. Iniciamos las Sagradas Escrituras. Lectura del Domingo de Pasión. Ciclo B. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 50, versículos del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como
como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, y no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como un pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículos del 1 al 39. Apenas se hizo de día. Los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron. Atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir indulto de costumbre. Pilato le contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo:
«Crucificadlo». Pilato les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucificadlo!». Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblaron las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándola a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor». Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Anda, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mira, está llamando a Elías». Y uno echó a correr y empapando una esponja de vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: «Dejad a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: «Realmente, ese hombre era Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante hoy las Escrituras que nos marcan el Evangelio y el domingo de la Pasión de nuestro Señor, el domingo de Ramos. Es importante la lectura y la reflexión sobre todo esto. Hoy la reflexión ningún hermano nos manda ninguna carta para poder leer y conversar. La vamos a hacer nosotros específicamente leyendo, y lo que nos puede servir para la vida cotidiana y de hoy, y qué nos quiere enseñar el Señor con su enseñanza, qué tenemos que aprender. En la lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7, la primera lectura, nos dice perfectamente el Señor: «Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento». El Señor enseña a través del Espíritu que habita en Jesús, del Espíritu que habita en Jesús. La comunicación con el Padre es continua, y saber
qué decir al que está abatido, al que está caído, al que está sediento, al que está hambriento, al que está desnudo, al que está con necesidades. Ve en esas palabras, ve la verdadera doctrina del Padre. Y es importante este punto, concretar este punto. Dice, el Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché para atrás, porque el oído no solo es oír lo que queremos oír, lo malo, lo ruin, no, oír al necesitado, oír al hambriento, oír al que está pidiendo ayuda, el que está reclamando ayuda al Señor. Eso tenemos. Y yo no resistí ni me eché para atrás. El Señor nuestro Dios no se resistió. Y ya estamos en el Antiguo Testamento. Dios no se resistió ni se echó para atrás. El profeta Isaías dice, no me resistí ni me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apedraban, las mejillas a los que me mesaban mi barba, y no me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. Eso estamos hablando en el profeta Isaías. Una pasión que también pasó el profeta. Todos los profetas que murieron, también pasaron su pasión, su muerte y resurrección en el cielo. Porque supieron que con la humildad, con la verdad, con el amor hacia los demás, tienes la vida eterna. Dice, el Señor me ayuda, y por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como un pedestal, sabiendo que no quedaría defraudado. Sabiendo que si el Señor está contigo, por mucho que te digan las personas, te da igual. Te debe de dar igual. Porque tú, a tu lado, tienes al Señor Dios, y tú eres hijo de Dios. Y es importante eso. No importa lo que digan porque muchos de ellos que se dirigen a ti es por envidia, por egoísmo, por vanidad, por prepotencia, por todos los pecados capitales de este mundo. Es importante entender esto. A todo católico, a todo cristiano, debe ser importante entender esto. El Salmo responsorial nos dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El misterio de la fe radica en esa frase. Misterio de la fe radica en esta frase. El Señor Dios no le ha abandonado a Jesucristo, porque le ha dado la resurrección y lo ha cogido su espíritu, primero. ¿Qué ha hecho en esos 3 días la muerte de nuestro Señor? Ha bajado al purgatorio y ha recogido a todas las personas que habían muerto antes del pecado, antes por el pecado original, estaban esperando a la venida de nuestro Señor. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis? Primero resucitarán los muertos y después iremos nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor en su muerte? Ha ido a buscar los muertos y los ha resucitado al reino de los cielos. ¿Qué pasa ahora en la segunda venida? Nos tocará a nosotros. Esa venida, esa unión, esa unidad en la casa del Padre, esa vida eterna y ese amor que nos quiere nuestro Dios. Sigue diciendo en el primer verso, dice, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Y el Señor sabe que está el Espíritu en sí, sabe que está a su lado y sabe que Dios está a su lado, sabe que el Padre está a su lado. No importa lo que digan los demás, porque él, qué fácil era, él renunció a su autoridad de Dios y buscó esa humildad que le da el más bajo de los hombres, porque el que quiera ser el primero sea el último servidor de todos. Y se puso en el último lugar
para con esa humildad morir por todos nosotros. ¿Y qué hizo al ponerse en el último lugar? Ser el primero de todos los hombres, ser el primero ante Dios. Es importante eso. Se reparten mis ropas, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, pues fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Él sabe, el Señor, que el Padre está a su lado, está a su lado, y sabe que está esperando en ese momento que su corazón físico deje de latir, para recoger su espíritu, volver a su condición de Dios omnipotente, Dios en espíritu, a volver a su condición de verbo consagrado, de verbo a Dios, verbo, palabra y vida, ante Dios Padre, volver a su condición espiritual máxima, para poder decidir. Después, cuando terminó la recogida de todos los difuntos del reino del purgatorio, para poder llevarlos al reino de los cielos, volvió a los 3 días. Es cuando se resucita entre los muertos. ¿Para qué? Para cumplir las Escrituras y nacer nosotros, los vivos, a la vida eterna. Los muertos suben a la vida eterna, a los cielos, y con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los que estamos vivos resurgimos a la vida eterna, vida para siempre ante el Señor Dios. Debemos ser conscientes que morimos en el pecado, nacemos a la vida eterna. Es importante eso. Y cuando el Señor en la segunda venida baje en nosotros, estará con nosotros y tendremos ya una vida eterna. La muerte ya no es física, ya no existirá. El Señor ya habrá vencido a la muerte física. Y nosotros con el Señor tendremos nuestra vida eterna por siempre y eternamente. Debemos ser conscientes de eso. En la segunda lectura de la carta de San Pablo a los filipenses, nos habla muy bien, muy claramente, que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, como os dije antes. Al contrario, se despojó de su rango, pasó el último de esa fila, pasó a esa condición de esclavo, lo más bajo que podía tener la sociedad, diciendo: yo soy uno más de vosotros, soy parte del pueblo de Israel. Soy el más bajo, el más esclavo de todos. Y estoy aquí para servir al pueblo, no para servir al rico, ni el que dice perfecto, no, para servir al pecador, para ayudar al pecador, para encontrar el camino para que vaya a la casa del Padre. Eso es lo que es correcto y es lo más importante. Se me viene a la cabeza la paradoja de cuando el dueño de la casa, es una boda muy grande y los que estaban convidados no asisten a la boda, y el dueño le dice a sus empleados: idme por los caminos y recoger toda la gente que quiera entrar a la boda y que se sienten a la mesa y que coman. Cogieron todos, pero aún así no llenaron el convite. Pues eso es la recogida del reino de Dios. Vamos al camino, vamos a la casa del Padre. El Padre nos llama, tenemos que seguir importantes. Y nos dice, cuando un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió nombre sobre nombre. Es importante este otro punto que nos dice la carta del apóstol San Pablo. Nos dice, de ponerse en el último lugar, Dios lo puso en el primero. El Rey de Reyes, el Rey, nuestro Señor y Dios. Eso es lo que nos dice Dios Padre,
que tenemos que poner, que Él nos está diciendo que por dar la vida por toda la humanidad, por sufrir ese calvario, por esa pasión que sufrió, ese calvario hacia la cruz, es cuando el Señor reconoce y lo concedió, lo levantó sobre todo, y le concedió nombre sobre todo nombre, rey sobre todo rey. Es importante eso. De modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en la tierra. Así tiene que ser. Se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo, Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Es así como debe ser. Debemos comprender eso, que es muy fácil. Debemos comprenderlo, cuánto nos ama el Padre, que da su propio Hijo por todo el amor de toda la humanidad. Es importante. Y la pasión de nuestro Señor, que nos dice en el Evangelio, es importante recordarla punto por punto. Cuando le preguntan: ¿eres tú rey de los judíos? Él nunca dijo que era rey. Él tiene su humildad, su corazón humilde. Dice: tú lo dices. Él nunca dijo que era el rey de los judíos. Ni se erigió rey del... No. Él, si tiene que erigirse el rey, lo erige el Padre. Lo mismo que nuestra Madre Santísima, el Padre y el Hijo la coronaron reina y señora de todo el universo. Misterio número 5 del Santo Rosario gloriosos. Pues tenemos que en Jesucristo no se erige rey. Es el Padre el que erige a Jesucristo, su Hijo unigénito, rey sobre todos los reyes, rey de todas las naciones. Debemos ser conscientes en ese punto. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas y no sabían qué decirle, pero Jesús no contestó nada más. Y dice, pues, y cuando Pilato le dice a dos: ¿queréis que os suelta al rey de los judíos? O a este, crucificarlo. Queremos a Barrabás, a este crucificarlo. El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo judío, no estaba reconociendo a nuestro Señor. Él no estaba reconociendo a su Mesías. Se estaba condenando. Ahí me viene en la cabeza la parábola de que cuando Jesucristo le dice a unos fariseos: mire, había un hombre que tenía una viña y encarga a unos operarios que le cultiven la viña y que le den parte de la cosecha. ¿De acuerdo? Manda a unos operarios a recoger la cosecha, y los operarios son muertos por los arrendatarios de la viña. Después, claro, el propietario de la viña manda a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo cuelgan y lo crucifican. Pero en este momento dice: manda a su Hijo, le dice a Jesús y le pregunta a los sacerdotes, le dicen: mire, ¿y ustedes qué harían? Dice: pues le sacaría la viña a estas personas y se le daría a otra persona que puede garantizar el fruto y dar la renta que debe ser. Pues es lo que Dios ha hecho con este sacrificio, muerte y resurrección. Porque al morir,
Cuando le dice el pueblo crucificarlo, 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 el pueblo se estaba condenando a él mismo porque quisieron crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Aún hoy. Aún hoy. El primer paso para la unión es cuando venga nuestro Señor Jesucristo de vuelta, lo reconozcan y pidan perdón a Dios. La misericordia de Dios es eterna. Pero entonces cuando pidan perdón de Dios a Dios, el Señor no les dará todas las fincas, toda la viña. Le dirá una parte y únanse a la que ya está, que ha reconocido, la que ha reconocido y la que ha fundado es nuestro Señor, mi Hijo, su Iglesia, que es los hijos de Dios, la Iglesia Católica. Es importante esto que nos dice. Crucificarlo, el mismo pueblo judío se estaba condenando. Dicen, después, y cuando aún así lo crucifican, le dan látigos, le rompen los huesos por detrás, las costillas, tiene que cargar una cruz, subir, cogen a Cirineo y le ayuda a llevar la cruz y le da gracias. El Señor lo mira, solamente lo mira y le dice gracias. Con esa mirada le dice gracias porque me has ayudado a cumplir mi misión. Eso es lo que tenemos que ser siempre y conscientemente, ser cirineos ante los ojos de Dios, el ayudar al prójimo, el servir la palabra de Dios. Tenemos que ser como el cirineo, la ayuda, el servicio hacia los demás. El servicio hacia los demás. Estamos cumpliendo como católicos, una verdadera misión, la que el Señor nos encomendó antes de venir a este mundo. Bueno, hermanos, hermanas, veo que ya no hay mucho más que añadir. Todo lo que todos los católicos debemos saber. Cuando nuestro Señor expiró y dijo la palabra que todos sabemos: Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Es importante este punto, porque con esa frase todas las profecías, todo lo que dijeron los profetas ya estaba cumplido, está todo cumplido. Ahora, Señor, mi espíritu va a ti. Aspira, respira y suelta, y automáticamente desfallece y muere después de haber prácticamente, no tenía prácticamente sangre, y ya de las heridas salía ya agua, y aún así demostró ante los demás con ese aspiro, el templo de Salomón se partió, se rajó de arriba abajo, se rompió todo. Y ahí cuando el centurión dijo: en verdad, este es el Hijo de Dios, reconoció que en verdad era el Hijo de Dios. Lo que los demás no escucharon, y el centurión se dio cuenta al último momento, ya tarde. Ahora pido a la Iglesia que reconozca la Virgen, nuestra Madre Santísima de Garabandal, que no sea tarde tampoco, por el milagro, los milagros, el preaviso, el aviso, el día del castigo, que no reconozca, y que la gente se aproxime a rezar y pedir perdón por los pecados todos.
No tenemos que esperar sin hacer nada y seguir pecando. Este aviso es como en Nínive al profeta Jonás. No tiene que llegar el día 38 para que todo el mundo se dé cuenta de los pecados y se arrodille ante Dios pidiendo perdón en las iglesias, sino que el mundo debe se convertir al Señor y a Dios nuestro Señor. Se debe convertir y pedir perdón por todos los pecados que han hecho, por todos los pecados que hemos hecho todos unidos. Y así volvamos al camino del Señor. Y que esta pasión, muerte y la futura resurrección, después de Semana Santa, el domingo de resurrección, sea importante para nosotros, que nos eleve a comprender el amor del Padre por todos sus hijos, por todo el pueblo de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.